dinámicos. Entonces, por favor, en la pestaña del chat, fijen la presentación de mi pantalla para que la tengan todos en pantalla completa y pues puedan apreciar los gráficos que voy a presentar, tanto mapas. ¿Listo? Entonces, digamos que esta primera slide es la evolución de lo que hemos vivido todos nosotros como colombianos desde el 6 de marzo. Entonces, tenemos que el primer caso oficial de COVID-19 en Colombia se sale como reporte oficial por parte del Instituto Nacional de Salud el 6 de marzo, antes de la cuarentena oficial decretada por el gobierno nacional el 23 de marzo, dos ciudades, Bogotá y Medellín, pues adelantan sus periodos de aislamiento. El caso Antioquia lo hizo con la cuarentena por la vida y Bogotá con el simulacro vital. Digamos que en perspectiva, en ese entonces, fueron los gobiernos locales quienes empezaron a presionar al gobierno nacional para que se dictaran estas medidas pues, de aislamiento preventivo obligatorio. Digamos que uno contaría a partir de los primeros 14 días de esta primera fase de aislamiento, pero entonces a partir del 15 de abril es donde se genera la primera ampliación de excepciones. Y es ahí, digamos, en ese círculo azul que ustedes ven ahí, que de pronto uno pensaría que estaba teniendo efecto esa primera etapa de aislamiento en el número de casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud. Digamos que en evolución el 30 de marzo teníamos un acumulado de 798 casos, al 30 de marzo, ahí me equivoqué con la fecha, qué pena. Esto es 18 de abril, 3.439 casos, y así sucesivamente hasta que llegamos a la cifra más actual de ayer, a un casos acumulados de 60.217 casos. Digamos que en la medida en que más paulatinamente se va abriendo la economía y mayor movilidad de personas hay, pues el riesgo de contagio del número de casos diarios pues es mayor. Entonces, por eso coloco los 14 días que hay después de cada etapa de ampliación de actividades económicas que se van presentando. Una fecha aquí para tener en cuenta y ponerlos en contexto, porque también hablaré de eso más adelante. Digamos que el 26 de abril es una fecha, digamos, no se menciona mucho, pero vale la pena destacar, y es que en esa fecha en específico, los casos en estudio sobrepasan a los casos relacionados. Entonces, ¿cómo es la evolución epidemiológica? Vienen los importados, los relacionados identifican que se contagian de un importado y en adelante, pues la gente no sabe cómo se contagió. Entonces, miremos la dimensión de la fecha a partir del 26 de abril. Y pues sí, en efecto, comenzamos a crecer en esa curva y vamos a mirar, como les voy contando en el transcurso de la presentación, cómo nos ponemos en esa perspectiva. Por último, uno diría que hoy, que es el primer día sin IVA, pues también contemos 14 días, a ver si el flujo de movilidad de personas pues también va a ser mucho debido pues al incentivo, entre comillas, que hay pues por el día sin IVA. Entonces, ¿cómo empezó esto? Digamos así, este es un primer slide. El primer caso confirmado pues llega a través de la ciudad de Bogotá, a través de su aeropuerto internacional. Entonces, estas fechas que ustedes ven en el slide son las fechas epidemiológicas como el Instituto Nacional de Salud comienza a reportar la información. Digamos que esta primera persona, y coloco los datos de la primera persona, datos anonimizados claramente. Fecha de inicio de síntomas, reporta, que es el 27, reporta los inicios de síntomas el 27 de febrero. Notifica a la entidad correspondiente de salud el 2 de marzo. Entonces, ahí hay una diferencia de 4 días. Le hacen la prueba, es decir, el diagnóstico, el 5 de marzo, y finalmente pues todos nos enteramos a través de los medios de comunicación que el primer caso oficial de coronavirus en Colombia es del 6 de marzo. Entonces, digamos acá, voy a coger el modelo Coronapo, la aplicación que lanzó el gobierno nacional pues para hacerle seguimiento a la pandemia. Entonces, hablamos de la semana 1, hasta el momento llevamos 16 semanas. Entonces, ¿cómo comenzó Coronap a reportar la información? Entonces, por la población de los municipios afectados. En este caso, pues, si tengo a Bogotá, la población afectada es de aproximadamente 7.800.000 personas. Eso representa el 15.4% de la población total del país. Y los municipios afectados, un distrito capital, el 0.09%. Entonces, aquí con base en esto, les presento pues esta animación en la cual pues es la evolución del COVID-19 semana a semana hasta la semana 16, como le está explicando Coronap.
Entonces, en la parte izquierda y derecha de sus pantallas, pues ven dos tablas. En la parte izquierda tenemos las frecuencias acumuladas del número de municipios que van entrando en la lista semanal, de acuerdo pues al número de casos confirmados de COVID-19. Hasta el momento de la muestra total, de 1.122 entre municipios y corregimientos departamentales, porque pues el Instituto Nacional de Salud también en la región amazónica donde están estos corregimientos ha ido reportando también el dato individual. Hasta ahí que tenemos, hasta el día de ayer, 562 municipios que han tenido presencia de COVID-19. Eso representa el 50.09% de total de municipios y corregimientos departamentales. Ahora, en el caso de la población total, de 50 millones, pues a raíz de la cifra del último censo, la población de los municipios afectados, como lo reporta la aplicación, asciende a la semana 16 a 44.412.000 personas. Eso representa el 88.17%. Entonces es para que mencionemos la espacialidad como este virus se expandió por todo el territorio nacional. Un caso pues ya que uno dice que es preocupante es que el departamento del Atlántico, el cual tiene 26 municipios, incluida su capital Barranquilla, el 100% de sus municipios tienen casos activos de COVID-19 en este momento. En la gráfica a continuación, claro, digamos que el anterior slide genera ruido, pues claro, es ver ese mapa con todos esos polígonos en rojo donde hay casos, pero pues también hay que decir, listo, de esa evolución hasta acá, ¿cuáles son esos casos activos, no los acumulados, esa frecuencia acumulada? Entonces acá les presento estos 4 mapas. Entonces en el primer mapa, de izquierda a derecha, estoy presentando los municipios no COVID y los municipios con COVID. Esa, digamos, es la situación del país, que son otras formas de reflejar los mapas. En el siguiente mapa reflejo qué municipios con presencia de COVID han tenido muertes, han tenido fallecimientos pues a causa de COVID-19. En el mapa 3, lo que describo son municipios que tienen casos activos en este momento y los municipios que no tienen casos activos, que son 3 formas de visualizar pues la evolución pues de este virus en el territorio nacional. Y en el último pues reflejo simplemente con intensidades donde ustedes ven donde se están focalizando pues esos casos de COVID-19. Entonces de alguna manera tenemos que son 562 municipios en total con COVID-19. De esos 562, 176 municipios han reportado fallecimientos, decesos a causa del virus. Pero digamos que este tercer mapa de casos activos también nos está diciendo que de esos 562, 149 tienen casos activos, ya 413 no lo tienen. Entonces digamos que eso da como espacialmente decir cómo es estando la concentración ahora espacial del brote de coronavirus en el país. Digamos, hay una cifra: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y el municipio de Soledad, que hace parte del área metropolitana de Barranquilla, suman 23.796 casos activos. Eso representa el 66.8% del total de activos que hay en el país. Entonces, digamos que este es un argumento que el gobierno nacional ha usado como para decir que hay un control pero relativo en las zonas donde está el mayor brote de virus, porque parte del territorio nacional no lo está. Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia y esa, digamos, es la sensación de calma que estamos viendo pues por estos días. A continuación, les quiero mostrar en perspectiva esto, y es para que entendamos estadísticamente cómo vamos a interpretar las cifras de COVID-19 a nivel departamental. Entonces aquí les presento estos 2 gráficos. Entonces ustedes pueden haber visto este gráfico desde que empezó la pandemia del COVID-19. En cada línea aparece la captura de la forma como cada país ha luchado contra este virus. Pero como la mayoría de visualizaciones de datos, su diseño tiende a enfatizar en algunos aspectos, pero tiende a esconder otros. Digamos, acá yo no estoy mostrando el total de casos de COVID-19. Ahí simplemente la gráfica está mostrando en 2 escalas distintas. En la parte izquierda estamos viendo una escala logarítmica y en la parte derecha estamos viendo una escala lineal. Son 2 formas de ver las visualizaciones, en la que, digamos, en una escala lineal, que es la de la parte derecha,
uno pues sí ve el acumulado de casos confirmados de COVID-19 en estos países que específicamente elegí, Estados Unidos, Brasil, Chile, Italia, Japón y Corea del Sur, en donde pues uno también va evidenciando pues las tendencias que van teniendo. Digamos que con una escala logarítmica, la que ustedes ven en la parte izquierda, nos permite hacer comparaciones en términos de escala frente a la evolución del virus. Además, también digamos que la variable oculta en estos gráficos es la capacidad de testeo que tengan los distintos gobiernos de los países para tener frente a su población. En ese sentido, bueno, y también les menciono, digamos, de aclaración, las dos gráficas están presentando los mismos datos. O sea, presentamos en ambos paneles, el panel A y el panel B, los mismos datos, pero la escala es distinta, una lineal y otra logarítmica. Digamos que esa variable escondida es lo que pues vemos acá. Es la capacidad de testeo que tengan los países para llevar a cabo este control epidemiológico de COVID-19. Entonces, en el gráfico izquierdo, aquí pues estoy tomando la fuente del portal Nuestro Mundo en Datos, que ha reportado pues las cifras muy juiciosamente sobre la evolución de este virus. Y entonces en el primero estamos mirando la participación de los testeos de COVID-19 que salen positivos. Entonces acá no se alcanza a apreciar más o menos bien. En Colombia está aumentando progresivamente. Acá, digamos, en este gráfico que les muestro en la parte inferior derecha, muestro pues la serie de los últimos 15 días, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que él dice, país, hay que ponerse las pilas si el número de positivos diarios con respecto pues al total de pruebas procesadas da mayor al 10%, y pues en efecto Colombia ya está pasando ese 10%, incluso pues la cifra de ayer nos revela que fue el 20.6% de positividad en los casos de las pruebas procesadas. Asimismo, pues, los testeos acumulados por cada 1000 personas, en este caso por 1000 personas, acá digamos les muestro al día de ayer, Colombia estaba haciendo 10.931 pruebas por millón de habitantes, aclarando pues que esta es la serie acumulada. Entonces, para que tengamos eso en perspectiva. A continuación les voy a presentar estas animaciones, las quise presentar en forma animada, para que, bueno, y también en escala lineal, no para hacer comparaciones entre países, sino para que dimensionemos en dónde estamos en este momento como país, como Colombia, en comparación, listo, con los países de Corea del Sur, Chile e Italia. Entonces quise coger un país que ya hubiera, digamos, volteado pues la curva de casos diarios. En este caso, pues, miremos en la parte de arriba siempre vamos a tener a Colombia. Entonces tenemos los casos diarios, los casos acumulados y los casos acumulados versus los casos activos. Entonces, si nos ubicamos en la gráfica 3 del lado derecho, la línea azul clara viene siendo la de casos activos. Esa línea en algún momento va a tener que descender porque si estoy hablando de casos activos, estoy restando tanto el número de fallecidos como el número de recuperados. Entonces también hablamos del aplanamiento de la curva, pero entonces todo el mundo habla del aplanamiento de la curva, pero ¿qué es aplanar la curva? Entonces, prolongar la expansión del virus en el tiempo para no saturar el sistema sanitario, o por el contrario, pues tenemos un pico grande y saturamos la sanidad. Digamos que en este caso, Corea del Sur. ¿Y por qué empezó con Corea del Sur? Porque inicialmente pues el país comenzó a compararse con Corea del Sur, dado que tienen estructuras de población similares. Entonces miren la forma en donde estamos. Uno pensaría que en el caso de Corea del Sur hasta apenas vamos por aquí, pero digamos que el número de testeos de que hace Corea del Sur con respecto a Colombia pues fue mucho mayor, mucho más asertivo, y pues eso le permitió tener una distribución más centrada y no tan alargada en el tiempo. Y pues en efecto, pues su curva de casos activos va disminuyendo. Digamos, aquí no se alcanza a ver claramente, más adelante en la gráfica sí, y es la preocupación en la que estamos ahora, pues también poniendo las pilas porque se están presentando nuevos brotes de coronavirus en estos países que ya afirmábamos que estaban pasando pues este periodo inicial del virus. Aquí lo estoy comparando con Italia. Entonces miren ya la forma de la curva de Italia.
ya no es más delgada, sino más en tamaño, pues es más densita. Entonces miren lo que tenemos en este momento, ¿dónde estamos? Entonces nosotros hasta ahora estamos iniciando ese pico, esperemos pues que no sea tan lejos pues de lo que se presupuesta, pero entonces es la forma como estamos ahondando. Entonces acá en el caso de Italia, la diferencia pues con Colombia es que miren la distribución pues de Italia comparada con Corea del Sur, pues la de Corea del Sur tuvo un pico alto, pero logró reducir pues ese número vertiginosamente. Finalmente Chile. ¿Y por qué Chile? Porque tenemos el mismo periodo de tiempo. Desde que inició exactamente el brote en Chile, la diferencia son 3 días con respecto a Colombia. Digamos, Chile ya es un caso pues que con respecto a Brasil y Perú, aquí en América del Sur, pues están teniendo ese número rápido creciente diario de casos, y pues eso es como una alerta para Colombia para que nosotros no tengamos esa tendencia. Entonces, en este caso, todas las gráficas que vieron ahí animadas corresponden, o sea, quise comparar las fechas de igual periodo. Desde el inicio, las tengo desde el 22 de enero hasta la fecha de ayer, y pues esa ha sido la evolución en tendencia en estos tres, con respecto a estos tres países. Aquí se les muestra otra perspectiva. Digamos, si nos ubicamos en la primera gráfica, en la parte superior izquierda, tenemos la curva de Corea del Sur e Italia. Entonces miren que la de Italia con respecto a Corea del Sur, pues el número de casos, acá lo que estoy haciendo es un promedio móvil de 7 días, pues claro, es mucho más grande, entonces eso también deja ver el realce pues que alcanzaba a tener Corea del Sur. En el segundo estoy añadiendo a Colombia y Chile. Entonces ahí, digamos, miren lo que está pasando con Colombia y lo que está pasando con Chile. Y en la última añado a Estados Unidos. Entonces, claro, no hay punto de comparación. Los casos en Estados Unidos, pues, se han disparado diariamente, y pues hay preocupación por nuevos brotes. Finalmente, en la gráfica de la derecha, les estoy mostrando una escala logarítmica, pues esa evolución de esas mismas series que son lineales, pero en perspectiva. Y aquí, digamos, miren el caso de Corea del Sur, cómo este brote sí está aumentando. Este brote otra vez está aumentando con Corea del Sur. Entonces, es la forma también de dimensionar qué escala pues también yo uso para interpretar los datos que estoy teniendo a través del seguimiento del COVID-19. Otra cosa es que estos son los días desde que los casos confirmados llegaron a 10 por día. Entonces, que es otra medida que en el eje pues, del tiempo se coloca en perspectiva con este tipo de gráficas. Ahora veamos qué pasa en Colombia. Entonces, con base pues en esa escalada internacional, ¿qué pasa acá? Aquí les muestro 3 gráficos. Acá miramos pues la evolución del COVID-19. Aquí primero por municipios. Cada bolita representa uno de los 562 municipios del país con casos de COVID-19. En la primera gráfica estoy mostrando el eje X de forma continua, es decir, pues el dato pues absoluto con el que diariamente se le va haciendo seguimiento. En el gráfico de la mitad coloqué un logaritmo en el eje X para ver en perspectiva los recuperados con respecto a los fallecidos. Y pues en efecto lo que uno ve aquí en los días recientes es que el número de fallecidos en el país está aumentando. Ya ayer pues tuvimos otro récord, 85 fallecidos. Y digamos que una gráfica también de comparación es la misma gráfica, pero esos municipios por millón de habitantes. Entonces, a medida que esa bolita de cada municipio pues, se va volviendo más grande, estoy teniendo en cuenta los casos, el número de casos acumulado, en esta última los casos por millón de habitantes. Entonces, son formas de comportarse distinto, pero pues que uno sí va mirando el aumento de los fallecidos y cómo algunos se van teniendo pues esa tendencia. Digamos que el círculo más grande en la gráfica de por millón de habitantes
no corresponde a Bogotá o Atlántico como uno pensaría, sino que por la población, al asumirse que son 1 millón de habitantes, corresponde en este caso al departamento del Amazonas. En la gráfica B, el círculo más grande, no teniendo en cuenta el atributo de población, está teniendo en cuenta la ciudad de Bogotá. Esa primera, acá lo que hacemos es una mirada regional, cómo se están comportando también, tanto los casos de COVID-19 por las 5 regiones naturales, Amazonía Andina, Caribe, Orinoquia y Pacífica, y en el lado derecho por millón de habitantes. Entonces lo mismo. Miren entonces lo que está pasando en perspectiva de la Amazonía, pero entonces miren también cómo está teniendo la tendencia la región Caribe, en el lado izquierdo. Entonces, cosas que hay que ver espacialmente en qué partes del territorio, pues hay que actuar. Hay que ser más ágiles en el testeo de pruebas y también en la disciplina pues, social para tener las medidas pues, de autocuidado frente pues, a las demás personas para no tener un realce en los brotes. Entonces son distintas formas de visualizarlas. Acá vuelvo a decir por millón de habitantes y aquí pues el caso de números acumulados. El comportamiento por departamentos. Acá solamente escogí unos departamentos específicos. No quise pues ahondar en los demás departamentos del país, pero entonces acá, si hay que decirlo, se compara Antioquia con respecto a los demás departamentos. Entonces, en el gráfico de izquierda a derecha, en el A, la evolución de casos totales. Acá les estoy presentando en logaritmo para permitir hacernos comparaciones y nos permite también comparar la tendencia que un departamento desde el primer caso confirmado de COVID-19 siguió con respecto al otro. Entonces, si pueden apreciar en el primero, el caso de Amazonas, en color, bueno, creo que eso es un rosado o un rojo, con respecto a Bogotá. Entonces, preocupaba el caso de Amazonas, en los límites pues con el Brasil, porque estaba teniendo la misma tendencia o similar tendencia con Bogotá. Entonces, pues, son 2 unidades territoriales distintas, pero la capacidad hospitalaria, la capacidad de sanidad en el Amazonas, pues es muy distinta en el Amazonas. Entonces, ¿qué comenzó a hacer el gobierno nacional? O mandar más personal de salud a Leticia en el Amazonas o desplazar enfermos de COVID-19 a Bogotá para que requiere los que quisieran hospitalización. En el cuadro B, lo que estoy diciendo es, en el cuadro B en el gráfico B, perdón, estoy evidenciando los casos activos. Y entonces, claro, miren por ejemplo el caso de Antioquia. Antioquia llegó un momento en que parecía que así estaba volteando la curva de casos activos, pero pues por los brotes que ya conocemos, que digamos hay que estar atentos de ellos frente a lo que está pasando en Urabá, con miembros de la fuerza pública y en Ituango, con trabajadores de EPM, pues hay que seguir el seguimiento. Pero digamos que el club, como el club de casos activos, lo comparten Bogotá, Valle y Atlántico. Miren pues esa velocidad a la que Atlántico va teniendo esa perspectiva. Y en el último lo quise presentar lineal y es la evolución de los casos totales por millón de habitantes. Entonces, pues digamos que aquí cuando uno otra vez pondera por población, claro, uno dice, uy, Amazonas se crece mucho, pero es porque al tener una población menor a 50.000 personas, al asumir el millón, pues tendría esa perspectiva. Pero pues es para que divisemos pues la magnitud de estas distribuciones. Aquí estoy presentando los fallecidos. Lamentablemente, pues, son las personas que por tener comorbilidades y el virus los afecta, pues fallecen. Y pues eso está evidenciándose en Atlántico, Bolívar, Valle y Bogotá. Entonces, el caso más, ya hoy tenemos que un departamento por encima de Bogotá ya tiene más muertes por millón de habitantes, que es el departamento del Atlántico. Y pues también en perspectiva, la tendencia de Antioquia. Entonces pareciera que por un lado tuviéramos a Corea del Sur, pero por el otro lado tuviéramos a un Estados Unidos. Entonces son las formas también de ver en perspectiva estas series, cómo se están comportando los departamentos. Además, insisto, esa capacidad de testeo también es importante. En este segundo momento, esto sí es una posición y también quiero como generar la discusión, porque es un tema pues polémico. Digamos que es la capacidad territorial de seguimiento a COVID-19 que tienen las unidades territoriales.
Entonces, en el caso de Medellín a través pues, de la alcaldía crean la plataforma Medellín Me Cuida, el gobierno nacional pues para todos la aplicación Corona, Bogotá Solidaria en Casa, que fueron las dos plataformas que habilitaron tanto para hacer donaciones, pero también para hacer el seguimiento a COVID, el Valle del Cauca con Cali Valle Corona, que también tiene una intersección en datos con Corona. El DANE sacó una plataforma muy interesante de mirar espacialmente cómo está la medida de pobreza multidimensional a nivel de manzana, también para hacer seguimiento, hacer seguimiento al COVID-19 por la población vulnerable que en esos polígonos se encuentra. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Que digamos que es un tema que tiene mucha reticencia en el sentido de que es el tratamiento de datos, pero entonces también hay que preguntarnos que estamos en un episodio donde está avanzando un virus, todavía no hay una cura, y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos para controlarlo? No es que esté haciendo acá pues una apología que sí hay que tener este seguimiento de datos, porque eso también es delicado por el tratamiento de la información. Pero digamos, usted siempre que hable con la aplicación Coronab le exige a usted y las demás aplicaciones que active su Bluetooth para que él esté informando de los posibles casos en su entorno, cosa que desarrolló Medellín con la aplicación Medellín Me Cuida, pero que en los últimos días pues se han visto críticas respecto al número de denuncias pues frente al tratamiento de datos personales. Entonces, digamos, acá solamente yo les estoy hablando de ciudades que son Medellín, Bogotá y Cali, Antioquia, parte de Cundinamarca por el vecindario y el Valle del Cauca. Entonces, digamos que esos departamentos de ese triángulo de oro. Entonces, ¿cuál sería ese seguimiento que tendría una unidad territorial más pequeña? Porque también cabe recordar que no solo son estas capitales quienes registran más. Estamos hablando también de un Buenaventura en el Valle del Cauca, un Tumaco en Nariño y un Soledad en el departamento del Atlántico, que son los casos, son los municipios que después de las ciudades capitales, pues tienen el mayor número de casos. Con base en ello, ¿qué implicaciones económicas fuertes son las más, pues acá, las más preponderantes, pienso yo, que digamos sí nos inciden como economía colombiana que somos, cómo nos está afectando este aislamiento, digamos pues por esas actividades que no se pueden hacer virtualmente, que es donde más se está destruyendo empleo. Entonces pues inicialmente en la pandemia tuvimos dos fuertes choques, obviamente la pandemia del COVID-19 y la disminución de los precios del petróleo, pues a raíz del pleito que hay entre Rusia e Irán. Y pues Colombia ser un país dependiente de los ingresos por exportación de petróleo, pues se vio drásticamente afectado. Tuvimos una inflación negativa en mayo, mensual de menos 32%, lo cual puede ser interpretado de dos formas. Entonces, por una parte, digamos nosotros como consumidores, hay precios más bajos en la economía y por ende tengo mayor capacidad de compra. Pero por el otro, también digamos que es una mirada desde el consumo. Desde el consumo de los hogares está cayendo porque no tienen ingreso y esa puede ser una aproximación al nivel de desempleo que hay al nivel de los hogares. Entonces, esa es una mirada con la inflación. El mercado laboral, plenamente afectado. Tuvimos una tasa de desempleo, la última, de abril del 19.8%, y pues claro, a todos los analistas preocupa, porque digamos que si uno compara las tasas de desempleo de Colombia en comparación con periodos de crisis, hablamos de la crisis de final del siglo pasado, en la crisis del 98-99, la crisis financiera del 2008-2009 y esta crisis, o sea, aquí nos bastó un mes para aumentar 9 puntos la tasa de desempleo, en cambio que en los otros periodos nos demorábamos, pues el tiempo de demora para la crisis de finales de siglo fue de un año, para el 2008-2009 fue un año entre el 2008 y el 2009. En esta pues es un mes y pues digamos que en tiempo eso preocupa. Otro asunto es con las ciudades capitales. Digamos que antes de la pandemia, las 13 ciudades capitales estaban tendiendo a disminuir su tasa de desempleo, pero pues aumentó más con respecto al total nacional de 19.8%, ubicándose en 13 ciudades en 23.5%. Otro golpe, la recaudación de impuestos. Hay recaudo tributario que se estima, la DIAN estima que ya esa reducción este año está en menos 24 billones de pesos que el Estado recibe. Y eso está muy relacionado con el otro ítem, la deuda externa del país. Sí, Colombia se está endeudando,
está llenando toda su capacidad de deuda para atender la emergencia del COVID-19. Incluso pues para este año se prevé que el 65.7% de esa deuda externa como porcentaje del PIB se tenga pues registro. Y una cosa pues que pasó, se suspende la regla fiscal, digamos este mecanismo por el cual se controla el nivel de deuda del gobierno y lo que se hace es que se suspende por 2 años para seguir endeudando el Estado. Entonces miren que en esa medida pues es un enfoque en el cual siguen ya, paso a la siguiente diapositiva. Seguimos con el índice de seguimiento de la economía que salió el día de ayer. Entonces el DANE dice que tuvimos en abril un impacto negativo de Producto Interno Bruto de menos 20.06%. Es el valor más bajo desde enero del 2005. Y otra variable que preocupa son los adelantos en reducción de la pobreza que el país venía teniendo, pero que por cuenta de esta pandemia y por el nivel de asistencia social por parte del Estado, la proyección es que Colombia pierda. O sea, digamos que es el dato más extremo, pero no necesariamente pues que tenga que llegar allá, pero digamos que sí se puede evidenciar un retroceso en niveles de pobreza en el país. En este último, comparo la cifra de antier con la de ayer. Eso también es importante en implicaciones económicas porque también es el nivel de gasto que el Estado está teniendo con el sistema de salud, pues para atender pacientes en unidad de cuidado intensivo. Pasamos antier de 582 casos de cuidado intensivo a 641 casos en unidades de cuidado intensivo. Esto es una alerta al gobierno porque sobrepasa los pacientes de UCI de COVID-19, entonces están teniendo mayor participación frente a las otras enfermedades que también se tratan en unidades de cuidado intensivo. Entonces son distintas implicaciones económicas pues que esto conlleva. Además, en esta medida, digamos que hemos visto, claro, esquemas de subsidio a la demanda, en las cuales pues el gobierno nacional, a través en este caso del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME, financiado por 14.7 billones de pesos, del Fondo de Adaptación y Estabilización y el FOMPED, entonces como también con cuentas locales se fueron financiando Familias y Jóvenes en Acción, devolución del IVA, Programa Adulto Mayor, Programa de Ingreso Solidario y el diferimiento de pago de facturas de electricidad y gas a 36 meses. Digamos que acá el mensaje que quiero colocar es que, digamos que todos debimos acudir al Estado en esta época de pandemia, digamos que esto es una apología como ese estado de bienestar, en el cual pues estamos viendo inmersos nuestras preocupaciones para que nos den un traslado del ingreso y podamos tener ese nivel de consumo, pero sin embargo las cifras del mercado laboral pues son discientes respecto a lo que estamos atravesando. Pero también esto veámoslo en perspectiva, o sea, son retos que se nos vienen para ayudar a reactivar armónicamente pues la economía, pero también haciendo una reflexión, y es que el nivel de consumo o el ritmo de consumo que llevábamos antes de la pandemia del COVID-19 va a cambiar. Probablemente va a cambiar respecto pues a las formas en que las personas ya comienzan a relacionarse socialmente en la economía y el tipo de bien que identifican para adquirirlo. Finalizo con esas dos reflexiones finales. Una la sacó el escritor William Ospina, que la escribió en El Espectador el pasado 14 de junio, que también salió simultáneamente con esta de Mauricio Santamaría, director de ANIF, la Asociación de Instituciones Financieras. Dice William Ospina, y leo: asumimos la cuarentena cuando era necesaria, pero estamos a punto de abandonarla cuando es indispensable. Hemos logrado hacer más lento el ritmo de contagio, no detenerlo. Entonces, digamos, acá hay una preocupación por ese, digamos, reactivamos en el punto cuando abandonamos esa. Y en el segundo, Mauricio Santamaría afirma: el aislamiento como estrategia se está agotando. Estamos llegando a una situación muy peligrosa, con un desempleo muy alto, sin el pico de la enfermedad todavía. Y eso nos está haciendo ver un panorama oscuro. Entonces, digamos que es o sea, ¿qué vamos a prevalecer más? El sistema, la salud, la economía, vamos a hacer saltos paulatinos. Es la sensación pues de tranquilidad que tenemos. Ya pasamos 60.000 casos acumulados, pero pues hay que aclarar que son 34.000 casos activos, que es la forma también como un medio de comunicación pues de la noticia. Entonces, con esto pues finalizo la presentación. Digamos que este es un ejercicio en prospectiva que va a estar en construcción todo el tiempo mientras logramos superar esta etapa de COVID-19,
que probablemente, pues, no probablemente, nos va a dejar muchos aprendizajes de cómo enfrentarnos a estos episodios, sabiendo que a todos pues nos cogió en un momento en lo que el aislamiento lo tuvimos que hacer ya, sin una preparación pues debida. Muchas gracias. Estoy pues atento a las preguntas y le paso entonces la palabra a Catalina. Bueno, muchas gracias, profesor, por su presencia en este ejercicio de bloques de charlas. En este momento abrimos el espacio para las preguntas y inicialmente tenemos dos planteadas. La primera dice así: buenos días, una pregunta. ¿La estrategia económica del día sin IVA implementada por el gobierno nacional provocaría un aumento acelerado de casos del COVID-19? Y si es así, la reactivación económica decaería en gran medida cuando se logre evidenciar el aumento. Muchas gracias. La segunda dice así: buenos días, profesor. Mi pregunta sería, ¿qué implicaciones presupuestales para el año 2021 puede traer esta adquisición acelerada de deuda que tiene el gobierno nacional? ¿Sería viable una reforma tributaria en el último año o en el 2022? Y si es posible, ¿cuál sería el mejor modelo de recaudo de esos presupuestos? Hasta ahí irían las dos preguntas. Listo, vale, muchas gracias. Acertadas las preguntas. Y pues digamos que mi opinión con el día sin nivel es que sí aumentaría los casos, pues así como se los mostré en la primera gráfica, en esa línea de tiempo, cuando yo calculo los 14 días, después de cada periodo de aislamiento, pues en efecto eso sí está teniendo un efecto sobre el aumento de contagios diarios. Entonces, digamos, la cifra de ayer de 3.172 casos diarios, ya sobrepasamos los 3.000 casos diarios, y en perspectiva pues con estos escenarios de reapertura paulatina, de que se pueden hacer con los controles, pero es que si los estamos haciendo como son, pero lo que estamos viendo es que usted sale a la calle y hay un gran número de personas que están teniendo contacto y movilidad, y pues ahí la probabilidad de contagios aumenta. Digamos que claro, el gobierno adelanta el día sin IVA, porque se iban a hacer posterior, pero los adelanta en esta, pues como estrategia para reactivar el consumo en medio pues de esta crisis económica que estamos viviendo, siempre y cuando pues digamos también alternativas como el comercio electrónico pues también estén, estas plataformas tecnológicas estén correspondidas pues con los empresarios que también usen estas plataformas y que eviten pues que las personas salgan, pero en efecto es que se espera que digamos hoy salgan gran cantidad de personas, puedes aprovechar los días, pues este primer día sin IVA. La segunda pregunta, ¿qué implicaciones presupuestales para el año 2021 puede traer esta adquisición acelerada de deuda? Algunos analistas lo han presentado como que en efecto va a haber, o sea, nosotros como colombianos vamos a tener un nivel generalizado de la tasa de impuestos. Esa deuda se va a financiar por medio de un aumento de impuestos. Entonces, digamos, no sé si pues hemos escuchado el ministro de Hacienda diciendo, una vez lo dijo, reforma tributaria, pero entonces después el presidente diga, no me hable todavía de reforma tributaria en esta pandemia, hablemosla después, pero en efecto eso sí va a tener consecuencias en términos tributarios frente a lo que nosotros vamos a tener que solventar de esa deuda que el gobierno está incrementando pues para tener esta emergencia. Además que, digamos así, cifras, son esquemas de subsidio a la demanda no focalizada, pero entonces es ahí donde uno también dice, esto que se comenta sobre la renta básica. O sea, hay que apoyar esta idea de la renta básica porque en estos esquemas, pues necesitamos, o sea, una familia promedio en Colombia de escasos recursos necesita tener un sustento que le permita mantenerse mientras la economía está cerrada, está aislada, mientras pasa el brote de un virus. Y pues también no solamente en este contexto, también en otros contextos en donde pues uno también pueda ver ese comportamiento. ¿Eran esas preguntas, Catalina? Sí, profesor. Personalmente quisiera hacerle una pregunta que me tiene, digamos, un poquito angustiada. El día de hoy, además de significar una reducción del 19% de los colombianos en sus compras, tiene previsto un plantón que es a favor de los feminicidios que se han representado en esos últimos días, implicando una mayor concentración de contagios a nivel nacional y también local. De esta manera, quisiera preguntar de qué medidas se deberían plantear para mitigar el aumento de contagios y si sería viable apoyar estas propuestas. Muchas gracias. Digamos que, gracias, Kat.
Digamos que aquí también es una respuesta también de contexto y también es por el momento en que estamos pasando. O sea, este 2020 ha sido de grandes noticias, no solamente pues por la pandemia del COVID-19, sino por distintos fenómenos sociales que se están manifestando en algunos de los países. En el caso pues de Estados Unidos, pues lo que todos vivimos, las marchas que presenciamos pues a través de medios de comunicación, a través de la muerte del afroamericano George Floyd. Pero digamos acá en Colombia que también hubo episodios pues de marchas que se tornaron pues violentas en Bogotá y en Medellín, y pues ahora con lo que planteas con este plantón en contra de los feminicidios que también se están presentando, son dos cosas que como sociedad también tenemos que comprender cómo se están dando los fenómenos en este contexto. Porque es que si salimos todos o al menos tenemos un distanciamiento social adecuado en este tipo de aglomeraciones y sin saber pues las personas o el asintomático, la persona que haya tenido algún contacto, digamos que esa es una de las lecciones que desde el lado del COVID-19 nos ha dejado lección esta pandemia. Es un virus muy contagioso y pues entre mayor número de movilidad de personas, pues esto se puede propagar. Digamos que inicialmente ese aislamiento preventivo lo estaba haciendo y ahora no. Pero entonces ahora el hecho de poderse manifestar, de manifestarse, pues también es otra forma de decir, listo, yo me manifiesto por una causa social que es totalmente válida, yo también pues estoy de acuerdo, pero pues también tengo que ser consciente por el momento de salud mundial por el que estamos pasando. Entonces ahí sí digamos que es que la persona tenga conciencia sobre cómo ejercer estos mecanismos de acción en tiempos de pandemia, que también, o sea, varias actividades nos hemos tenido que acomodar a estos medios virtuales en otros contextos y pues asimismo también mirar esa discrepancia que hay entre salir a la calle o quedarse en casa y pues reducir así el riesgo. Muchas gracias, profesor. Entonces, en este momento realizamos otra tanda de preguntas que van relacionadas también al tema del escenario de la pospandemia. La primera pregunta sería, ¿cuáles serían las principales implicaciones económicas que mencionaste para atender en el país? Relacionada a esta, ¿cuál es la posibilidad de que el COVID-19 se convierta en un virus endémico? Es decir, que nos toque vivir con él indefinidamente. ¿Cuáles serían las estrategias más acertadas para iniciar una reactivación económica en el país? ¿Te podría plantear otra pregunta, profesor? Dejemos esto ahí y ya me la planteas Listo, no hay problema. Gracias. Bueno, para mí la principal implicación económica que nos va a golpear pues en este resto de año del 2021, sin duda va a ser el desempleo o la recuperación o la nueva construcción de puestos de trabajo, porque el mercado laboral ha sido la variable más afectada. Eso sin contar pues la tasa de informalidad que el país tiene. Esa va a ser la implicación económica y el reto que vamos a tener pues atendiendo esa reactivación económica, pero esa generación de empleo, porque pues se está destruyendo ese empleo que es el menor, digamos que es el menor valorado, pero eso es lo que tendríamos que ver. Respecto a la siguiente pregunta, qué pena, Catalina, esa me la recuerdas, la segunda. Claro, profesor. La segunda pregunta sería, está relacionada con la posibilidad de que el COVID-19 se convierta en un virus endémico, es decir, que nos toque vivir con él indefinidamente. Así nos preguntan, ¿cuáles serían las estrategias más acertadas para iniciar una reactivación económica en el país? Listo. No, pues digamos que si el virus es endémico, la Organización Mundial de la Salud ya lo afirmó. Probablemente este virus ya es endémico en algunas partes o se vuelve endémico incluso por la nueva evidencia de nuevos brotes. Y pues digamos que hasta que no encontremos una vacuna certera, pues no vamos a tener un tipo de aseguramiento frente a cómo manejar este virus en el sistema sanitario de cada país. Y pues, ¿cuáles serían las estrategias para, pues, en presencia del virus, las mejores, pues, acorde para que el país pueda tenerla? Digamos que en eso la academia, los investigadores, eso es lo que nos estamos preguntando y formulando
sobre cuáles serían esas nuevas adopciones en esos nuevos estilos de vida en tiempos de pandemia. Digamos, pues ya es algo que nosotros como universidad o los colegios públicos, algunos los colegios públicos en Antioquia, Bogotá, pues ya tengamos, o sea, ya hayamos asumido que todo este año no vamos a tener clases presenciales, nos vamos a tener que seguir viendo con la virtualidad. Pero digamos que en esa esquema de reactivación es que tenemos que plantear estrategias que nos permitan pues tener un crecimiento armónico. Aquí, digamos, valoro mucho el ejercicio que hizo el grupo de macroeconomía aplicada con las fichas pues, territoriales de reactivación económica para Antioquia, en las cuales pues en algunos dan unas pautas metodológicas como cómo podría ser esa apertura después de la pandemia, pero en presencia también de hecho. Muchas gracias, profesor. Entonces, iniciamos esta de las últimas fases finales de las preguntas y la primera dice así. Muchas de las cifras que presentan están en valores logarítmicos. ¿Podría explicar cómo interpretar esta medida? Y la segunda pregunta dice así. Buenos días. Estaría relacionada con las protestas y dice, las manifestaciones realizadas en Estados Unidos debido al asesinato de George Floyd, que desató un caos en el país y a nivel mundial. Las cifras de contagios han aumentado debido a que en Estados Unidos muchas personas están haciendo su vida muy normal con las playas abiertas y cruceros activos. Estas serían las dos preguntas. Listo, Valo. Con respecto a la primera, y claro, comprendo, traté que la explicación pues fuera amena, pero pues es necesario aclarar ese punto. Cuando yo presento estas cifras en escala logarítmica, pues primero me estoy basando en este portal que les mostré, en Nuestro Mundo en Datos, donde pues presentan las dos, ¿no? Son dos tipos de análisis. Entonces, digamos que empecemos con lo lineal. Si yo le presento de manera lineal, digamos que es como un análisis nominal en el sentido de que se vuelve un caso acumulado y entonces pues el valor que me representa tal variable en determinado periodo de tiempo, ese es el que se reporta. Entonces, en una escala lineal, todo aumenta, todo aumenta. En tanto que una escala logarítmica me permite hacer comparaciones en términos de escala a la evolución como cada unidad territorial, cada país ha manejado la pandemia. Entonces puedo comparar trayectorias de un país con respecto a otro, pero también puedo analizar el éxito frente al número de testeos con respecto a su población y cómo esa curva se va aumentando. Además de que también es importante pues la estadística de decir la variable por millón de habitantes respecto pues a la unidad territorial que yo haya dicho. Entonces digamos que esas son las formas en que digamos que el gráfico más explicativo en términos de la evolución es en clave logarítmica. Sin embargo, lo lineal también es acertado, pero pues simplemente para ver el registro diario cómo está. Ahora con lo que preguntas sobre las protestas, sí. Digamos que acá yo sí tengo una posición y es también como el mensaje que el presidente de cada país pues está dando en términos de cómo está comprendiendo la pandemia y también qué mensaje le da a su población. En el caso pues tenemos aquí el caso suramericano Brasil, un Jair Bolsonaro que no le ha importado casi en absoluto cómo ha sido la situación de la pandemia en su país y hoy lo tiene en el segundo país con mayores casos y muertes confirmadas en el mundo. Lo mismo en Estados Unidos. Entonces ahora comienza pues una guerra entre Donald Trump y la Organización Mundial de la Salud sobre cómo fue que inicialmente se pudo haber prevenido esa pandemia, pues a raíz de los datos de los reportes que China estaba emitiendo inicialmente. Pero pues también digamos que también el estallido social a raíz pues de ese lamentable fallecimiento de George Floyd y las inmensas protestas que suscitó, la respuesta es que sí, en efecto, los brotes en Estados Unidos están aumentando. Pareciera que en casos diarios iba a disminuir, pero lo que probablemente se va a ver es que van a aumentar. Incluso desde 2 días, o sea, hace 2 días ya comenzaban a aumentar los casos diarios. Eso es lo que te puedo responder con esas preguntas. Listo, profesor, muchísimas gracias. En este momento estaríamos acercándonos a la recta final con esta última ronda de preguntas que dice así. Desde su punto de vista como docente del pregrado,
¿cómo podríamos aportar al país como profesionales en desarrollo territorial a superar esta situación desde el punto de vista económico y social? Esta sería la pregunta. Listo, vale. Muy acertada pregunta. Digamos que esta también es una motivación para ustedes estudiantes de desarrollo territorial, porque ahora se trata de generar las nuevas capacidades con las que nosotros nos vamos a tener que reinventar en tiempos de COVID-19. Insisto, hasta que no se tenga una vacuna, pues estamos en presencia del virus y todos de alguna u otra manera eh, estamos relacionados pues con este virus. Digamos que inicialmente son esos esquemas focalizados de subsidios a la demanda de las personas que no están, digamos, en ciudades capitales, pero que, digamos, el contexto como se dio este aislamiento en Colombia y en todos los países, en varios de los países, sino que el contexto colombiano o el contexto suramericano es muy particular porque digamos que de entrada hay un nivel de ingreso más bajo en comparación con otros países. Entonces miren que así un municipio no haya tenido un caso activo de COVID-19 o en presencia, la economía se tuvo que cerrar en todo el territorio nacional, o sea, en esos primeros 14 días. Y pues claro, la gente tiende a tener preocupaciones sobre, entonces, ¿cómo voy a tener yo ese sustento? Porque no tengo, digamos, esa capacidad, pues no puedo salir porque la economía está cerrada. Pero aparte mi nivel de ingreso es bajo antes de la pandemia, y entonces yo cómo hago para recibir un ingreso que me genere subsistencia en mi familia. Entonces digamos que son esquemas Ábrele productivos, la puerta. yo diría que tendrían los retos pues que podríamos generar. O sea, insisto mucho en generar capacidades territoriales, pero pues yo sé que haya como una respuesta ambigua, pero digamos una capacidad territorial en específico. Y yo me metería por ahí inicialmente. Necesito tener un seguimiento de datos territoriales así yo no tenga la superplataforma, pero que le permita a las alcaldías locales tener control de los seguimientos de COVID-19. Digamos, eso ha pasado mucho en uno de esos municipios donde llega y uno no sabe por qué. O sea, primero porque llega ya, digamos, la movilidad a nivel de municipios fue muy poco controlada, digamos, más controlada en las esferas urbanas. Entonces, en eso se trata, en esa perspectiva de generar esas capacidades locales que permitan adaptarnos en tiempos de COVID. Y pues digamos que esto es una discusión que está comenzando, se está alimentando y cómo lo vamos a afrontar. Muchas gracias, profesor. En este momento nos quieren hacer una pregunta por micrófono, así que si lo pueden hacer, pueden activarlo. Recuerdo que tienen 2 minutos para plantearla y ya puede ser la palabra. ¿Vale? Bueno, hola, profe, habla con José Miguel. Digamos que Hola. la pregunta que le quiero realizar es, en China, digamos que las cifras que se mostraron hace unos 2 meses, y no estoy mal, es que se aumentó el nivel de compra de vehículos particulares por el miedo que tienen las personas pues, a montarse en un transporte público. Digamos que en Colombia, no sé qué tanto el poder adquisitivo que tengamos después de toda esta situación permita que las personas adquieran un vehículo, sea una motocicleta, sea un carro. Pero en caso tal de que el nivel socioeconómico que tengan las personas, el poder adquisitivo que tengan, les permita acceder a un vehículo particular, ¿esto ayudaría a incrementar los ingresos del país mediante impuestos o sería antes perjudicial, pues, como para la situación económica del país? Y muchas gracias. Listo, vale, José. Muy acertada la pregunta, ¿en qué sentido? Digamos que son las dos caras de la moneda. Y si digamos que, o sea, presentemos el caso China y el caso Europa. Entonces, en el caso de China, sí, en efecto, las ventas de automóviles particulares, o sea, estamos volviendo a esa tendencia de la apología al transporte privado, pues porque en tiempos de pandemia, digamos, hay como esa prevención frente a estar con muchos contactos en un periodo de tiempo. Entonces, eso dispara pues el comercio de automotores. Pero por el otro lado, en Europa, se dispararon las ventas de bicicletas. Entonces, pues digamos que eso también es el contexto institucional cultural que cada de los países tenga. Digamos que en el caso de Colombia, dicen las cifras que el transporte en bicicleta pues ha aumentado en estos tiempos de pandemia. Algunas ciudades pues incluso han
desmontado su medida de pico y placa, y pues hay mayor movilidad de vehículos. Pero con respecto ya a la pregunta, para enfatizar en lo que dice José, en ese ingreso que tendría pues esa persona, digamos que la tendencia cuál va a ser este año y lo que se espera a raíz pues de esa cifra de inflación que se tuvo negativa mensual de mayo, que vamos a tener un nivel general de precios a la baja. No quiere, pues, no estoy hablando pues de una deflación pronunciada, en las cuales pues nosotros vamos a poder, pues, el colombiano promedio que pueda tener ese ingreso, si empezó a tener un ingreso pues constante en esta reactivación, pues va a poder comprarlo. También digamos los incentivos, y acá digamos en la parte macroeconómica, perdón, la baja en tasas de interés que el Banco de la República pues dio para reactivar consumo, digamos esos programas que el gobierno nacional también sacó, digamos, para compra de vivienda nueva, entonces que subsidian parte de la cuota inicial de esta vivienda nueva. Entonces digamos que así va a ser en varias de las industrias. Claro, ¿qué es lo que pasa con la industria de los automóviles? Que esta es una industria de bienes de capital. Entonces, al ser en bienes de capital, pues también hay que partir de ese incentivo que el país le dé pues a estas empresas para poder pues mover el consumo pues a través de cómo las personas pueden acceder a vehículo privado si así lo prefieren. Digamos que para mí personalmente es una opinión, es un efecto pues nocivo en Colombia, porque pues es de nuevo una apología al transporte privado, claro, porque la pandemia nos hace tener ese comportamiento frente a nosotros, cómo reaccionamos frente a los bienes y servicios que consumimos. Eso tengo para responderte, José. Dos preguntas hasta el momento planteadas a través del chat. La primera sería, primero, buenos días. Profe, con relación a la situación actual y como profesor del pregrado, ¿qué cree usted que pueda pasar con la oferta laboral para los futuros profesionales en desarrollo territorial? ¿Se reduciría también o por el contrario tendríamos más oportunidades? Esta sería la primera pregunta. ¿Te podría hacer la segunda? Sí, pues dale. Dice, respecto al efecto de la dexametasona, este descubrimiento implica una ola de consumismo. En un análisis estadístico, ¿cómo se vería influenciada la compra de este medicamento? Y lo mismo para el uso de la aspirina. Muchas gracias. Esta sería la segunda pregunta. Listo, entonces voy a responder la primera, pero entonces la segunda, pues a quien planteó la pregunta, pues si la quiere, me la puede hacer, digamos, hablada porque no tengo conocimiento al respecto. Eso que, pues eso como, o sea, ¿cuál es la pregunta específica respecto, pues con base a la presentación que hice porque no me queda clara? Pero bueno, respondo al profesional en desarrollo y cómo sería esa oferta. Miren, muchachos, se las pongo de esta manera. Una representante alta del gobierno nacional, pues en días pasados, incluso antes de pandemia, mencionó que las profesiones, digamos, sociales asociadas a la psicología y la sociología, pues que no eran tampoco tan de mucha importancia en el país. ¿Qué estamos viendo pues con esta pandemia de contexto, este encierro, este aumento de violencia pues intrafamiliar que tuvo en la primera fase de confinamiento? Y es que más que nunca pues esos profesionales se necesitan y aún más pues en estos tiempos. Yo considero que este profesional de desarrollo territorial sí va a ser demandado, pero en la medida en que sea capaz de producir estrategias acordes pues a las nuevas necesidades en tiempos de pandemia. Digamos que no todas las profesiones reaccionan igual. Digamos que en este aislamiento por tipo de mercado, tipo de profesión en el mercado laboral, las profesiones que tengan que ver más con las tecnologías de la información y la comunicación, el control de COVID, pues tuvieron mayor preponderancia, pero todas las demás profesiones también pueden aportar. Pero como profesional de desarrollo territorial, por supuesto. O sea, ahí está el reto de cómo desde una mirada interdisciplinar, o sea, yo le apuesto a cambios en la nueva, pues en este nuevo estilo de vida en tiempos de pandemia. Digamos un caso específico, y es el que yo más ahondo, otros profesores pues tendrán otra visión desde su campo de estudio, y es ese seguimiento, esa capacidad territorial que tenga el municipio para absorber la información de casos, o no necesariamente de COVID, de cualquier variable espacial
que yo pueda identificar y tener capacidad de reacción frente a lo que yo esté analizando. Listo, muchísimas gracias, profesor. Hasta el momento no tenemos otra pregunta. Suponemos que todo ha quedado muy claro. Entonces, en ese momento me gustaría agradecerle por su vinculación a este primer bloque de charlas. Entonces, si alguien desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Bueno, entonces, para cerrar, agradecerle de nuevo a usted, profesor Juan Camilo, por vincularse a esta iniciativa estudiantil. Todo ha quedado muy claro. Agradecerle también a quienes asistieron y participaron activamente en este encuentro. Y bueno, aprovecho también para recordarles que la próxima charla será el 17 de julio a cargo del profesor César Ospina. Él nos hablará sobre los mapas y también la biopolítica del mundo en la que hoy habitamos. Esta será también con previa inscripción que será difundida a través de sus correos electrónicos y también y también será difundida por medios de publicidad. Les quería contar que la copia de charlas las tenemos disponibles en el portal universitario con un hipervínculo que nos arroja hasta el canal de YouTube. De nuevo, muchas gracias y hasta que tengan un feliz día. Nos vemos pronto. Listo, hasta luego y muchas gracias por estar acá en esos espacios. Y pues un aviso parroquial así para terminar. Si van a salir en el día sin IVA, con las medidas de precaución. Listo, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos por su participación. También agradecer especialmente a los compañeros de la seccional Inturbo que se conectaron y participaban en esta charla. Muchas gracias a todos y hasta luego.